La puerta se cerró de golpe y el aire se llenó de tensión. Mateo apretó los puños, sintiendo la humillación como una cadena invisible. Don Ignacio dijo: «Tu obediencia es lo único que mantiene a este pueblo en pie». Su voz era miel envenenada. Mateo respondió: «No soy un esclavo, aunque quieras vestirme de uno». Su respiración temblaba, pero la rabia lo sostenía. La sombra de su miedo lo susurraba: «Si hablas, perderás todo». El silencio de los vecinos se filtraba como cuchillos invisibles. El fuego de una vela titilaba, proyectando en la pared la figura de un hombre roto que aún no aceptaba estar vencido. Isabel lo miró desde el pasillo, sin hablar, con la esperanza en los ojos. La opresión era palpable, y el eco de ese instante marcaría un destino que no tenía retorno. El silencio del pueblo se extendía como una mortaja. Mateo caminó por la plaza y cada mirada esquiva era un recordatorio de su soledad. Los vecinos observaban desde las ventanas, pero ninguno habló. Don Ignacio dijo: «El pueblo calla, porque sabe que mi voz es ley». Sus palabras resonaban entre las piedras. Mateo murmuró: «Un día, hasta las piedras gritarán». Las campanas de la iglesia sonaban, no como celebración, sino como cadenas repicando en el aire. Isabel lo miraba desde lejos, deseando correr hacia él, pero el miedo la mantenía inmóvil. La noche se tragaba los murmullos, dejando un eco de derrota colectiva. Dentro de la hacienda, Isabel escuchaba un susurro venenoso. Dos criados hablaban en secreto, revelando que don Ignacio planeaba entregar tierras a cambio de mantener su poder. Isabel se cubrió la boca, el corazón latiendo con fuerza. Uno de ellos dijo: «El amo vendería hasta su sangre por conservar el látigo». El eco de esas palabras la atravesó como un puñal. Isabel pensó: si Mateo supiera esto, su rabia se volvería incendio. El viento entraba por la ventana, levantando las cortinas como fantasmas que advertían traición. Su respiración se mezclaba con el murmullo del miedo. En la oficina de don Ignacio, Mateo extendió su mano temblorosa para firmar un documento. El pergamino brillaba bajo la luz de una vela. Cada palabra era una cadena más. Don Ignacio dijo: «Una firma tuya y todo quedará en orden». Mateo apretó la pluma. La tinta manchó sus dedos como sangre oscura. Pensó: «Cada trazo me roba un pedazo de alma». Isabel, oculta tras la puerta, contenía el aliento. El silencio era tan denso que el crujido de la pluma parecía un grito ahogado. En ese momento, la dependencia se hizo visible, escrita en tinta negra. Las campanas de la iglesia resonaron largas y pesadas, como golpes en un ataúd. El pueblo se detuvo a escuchar, pero nadie habló. Mateo miró hacia el campanario, sintiendo que cada repique lo encadenaba más. Don Ignacio sonrió desde el balcón, satisfecho con el silencio colectivo. Isabel bajó la mirada, lágrimas quemando sus mejillas. La sombra del miedo se expandía por las calles como humo invisible. Mateo murmuró: «El día que estas campanas llamen a libertad, el mundo temblará». La noche guardó ese juramento, un presagio del grito que aún aguardaba. Mateo recordó las palabras de su madre, dichas en un suspiro antes de morir. Ella dijo: «La dignidad no se negocia, hijo, aunque el mundo te aplaste». El eco de esa frase lo perseguía en cada paso. Caminó por el campo sintiendo la tierra seca bajo sus pies, como si buscara consuelo en la raíz de su propia historia. Isabel lo alcanzó y murmuró: «No olvides quién eres, aunque ellos intenten arrancártelo». Sus ojos brillaban con compasión, pero también con miedo. Mateo respondió: «Soy un hombre roto, pero no vacío». La sombra de su madre parecía caminar a su lado, recordándole que la libertad no era un lujo, era supervivencia. El viento levantó polvo que parecía envolverlos como un manto de resistencia silenciosa. Isabel se acercó con una sonrisa frágil, como quien ofrece un respiro en medio de la tormenta. Dijo: «No estás solo, Mateo, aunque lo parezca». Él la miró buscando en sus palabras una verdad que aún dudaba en aceptar.
El aire se llenó de un silencio dulce, distinto al silencio del pueblo, porque éste nacía de complicidad. Mateo murmuró: «Si mi voz se apaga, ¿me recordarás?». Isabel asintió con firmeza, aunque el temblor en sus manos revelaba su miedo. La sombra del futuro parecía devorar esa pequeña llama, pero la esperanza resistía como una chispa escondida en la oscuridad. El sol se escondía lentamente, pintando sus rostros de rojo, como si el destino los marcara con sangre anticipada. Durante el banquete en la plaza, don Ignacio mostró su poder disfrazado de generosidad. Levantó su copa y dijo: «Este pueblo vive gracias a mi mano, y nunca olvidará a quién debe su pan». Las risas forzadas llenaron el aire, pero Mateo sintió la vergüenza como fuego en la piel. Pensó: «Nos alimenta con cadenas disfrazadas de festín». Isabel observó desde la mesa, su sonrisa rígida apenas contenía la rabia. La comida en los platos era abundante, pero sabía amarga. Los vecinos aplaudían, aunque sus ojos esquivaban la verdad. Ese festín no celebraba la vida, celebraba la obediencia. Bajo un cielo estrellado, Mateo se apartó del bullicio. Miró hacia arriba, buscando en la inmensidad un respiro que no encontraba en la tierra. Murmuró: «¿Dónde quedó el amor que perdí en este silencio?». El recuerdo de una caricia olvidada lo atravesó. Un amor que había muerto bajo el peso de las cadenas. Tontos. Isabel lo encontró entre las sombras y dijo: «Lo que perdiste aún puede renacer si luchas por ello». Su voz era tenue, pero su mirada firme. Mateo cerró los ojos, deseando creer. El viento nocturno lo envolvía, como si el cielo quisiera recordarle que aún podía soñar. Los vecinos se reunieron en silencio frente a la iglesia, observando a Mateo sin atreverse a intervenir. Sus rostros eran un espejo de indiferencia y miedo. Uno de ellos murmuró: «Mejor callar que acabar como él». Mateo los miró y sintió que su soledad se hacía más grande que el campanario. Dijo en voz baja: «Su silencio es mi condena, pero también será su vergüenza». Isabel observaba desde un rincón, con los ojos llenos de rabia contenida. La inacción del pueblo pesaba más que los látigos de don Ignacio. El aire parecía espeso, cargado con la traición de quienes prefirieron mirar hacia otro lado. En la plaza, Mateo se negó a cumplir la orden de arrodillarse frente a don Ignacio. Su voz resonó firme: «No me inclinaré, ni aunque me lo exijas con tu látigo». La multitud contuvo el aliento, incapaz de apartar la mirada. Don Ignacio sonrió con desdén y dijo: «Entonces probarás el peso de la vergüenza». Los guardias lo empujaron al suelo, arrancándole la dignidad con violencia. Mateo apretó la mandíbula, sintiendo la tierra fría en su rostro. Isabel observaba entre la gente, el corazón desgarrado por la humillación pública. Los vecinos murmuraban, pero nadie se atrevía a defenderlo. Mateo pensó: «Prefiero el polvo en mi boca que la sumisión en mi alma». Esa noche, Mateo escuchó dentro de su mente el susurro de la sombra. Una voz fría dijo: «Tu resistencia solo traerá ruina, ellos nunca se unirán a ti». Mateo respondió en silencio: «Prefiero morir libre que vivir encadenado». La figura oscura lo rodeaba como humo, recordándole cada derrota y cada pérdida. Isabel tocó su brazo suavemente y murmuró: «No escuches lo que no viene de tu corazón». Mateo cerró los ojos, pero las palabras de la sombra eran cuchillos que perforaban sus dudas. Pensó: «¿Y si tienen razón? ¿Y mi grito nunca encuentra eco?». El miedo se mezclaba con la rabia, creando un veneno difícil de tragar. Al día siguiente, don Ignacio lo castigó frente a todos. Lo ataron a un poste en la plaza y lo azotaron con furia. Cada golpe resonaba como un trueno en el silencio colectivo. Don Ignacio dijo: «Así aprende quien confunde orgullo con libertad». Mateo mordió sus labios hasta sangrar, pero no soltó un grito. Isabel lloraba en silencio, apretando los puños hasta clavarse las uñas. Los vecinos bajaban la mirada, incapaces de enfrentar la brutalidad. Mateo pensó: «Mi dolor es mi escudo, y este verdugo no conoce mi fuerza». La plaza entera olía a miedo, mezclado con el hierro de la sangre. Después del castigo, Isabel corrió hacia Mateo en secreto.
Puntum kin. Payon tontum sea. Conta sula muaupe indiano. Hacia esculcados. Sus manos temblaban mientras limpiaba las heridas con un paño empapado en agua. Dijo con voz quebrada: «Tu dolor es mi herida también». Mateo respondió: «No dejes que mi sufrimiento te robe la esperanza». El contacto de sus manos fue más poderoso que cualquier palabra. Afuera, los pasos de los guardias resonaban, recordándoles que el peligro estaba cerca. Panto punto. Isabel pensó: si lo abandono, me convertiré en cómplice del verdugo. Mateo, con voz débil pero firme, murmuró: «Si resisto, no es solo por mí, es por todos los que callan». El pueblo murmuraba entre sí, pero su silencio se volvía más pesado que las cadenas. Una mujer susurró: «Si hablamos, seremos los próximos». Un hombre respondió: «Entonces sigamos callando». Mateo los escuchó desde su ventana, sintiendo que el miedo se alimentaba de su cobardía. Isabel dijo: «Ellos callan porque aún no saben lo que es perderlo todo». Mateo respondió: «Algún día sus voces tendrán que elegir entre obedecer o arder». El viento de la noche llevó esas palabras hasta las calles vacías. El silencio del pueblo era un grito ahogado que esperaba estallar. En un rincón olvidado de la hacienda, Mateo descubrió una carta escondida entre libros polvorientos. Ponto po. Sus manos temblaban mientras leía la traición escrita con tinta fresca. Tinta fresca. «Don Ignacio negoció nuestra tierra con soldados extranjeros», murmuró. El aire se volvió pesado. Cada palabra era un veneno que revelaba la corrupción disfrazada de poder. Isabel apareció y preguntó: «¿Qué has encontrado?». Mateo levantó la carta y dijo: «La prueba de que nunca nos quiso libres, solo vendidos». Su mirada ardía con furia y dolor. En ese instante, comprendió que su lucha ya no era solo por dignidad, sino contra una mentira que devoraba el alma del pueblo. Isabel tomó aire profundo y confesó lo que llevaba ocultando. Dijo: «Supe de esta traición hace semanas, pero temí que al decirlo, firmara tu sentencia». Mateo la miró con rabia contenida. «¿Me dejaste luchar a ciegas mientras él vendía nuestras vidas?». Isabel bajó la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro. «Pensé que podía protegerte si callaba». El silencio se convirtió en un muro entre ellos. Luego, Mateo apretó la carta contra su pecho y dijo: «La verdad no hiere tanto como el silencio». En ese instante, el lazo entre ambos se tensó, pero también se forjó con dolor compartido. Esa noche, la sombra se hizo más fuerte que nunca. Su voz resonó como trueno en la mente de Mateo. «No tienes futuro, solo cadenas». Él respondió: «No soy tu prisionero». La figura oscura lo rodeó, mostrándole recuerdos de humillación, heridas abiertas y derrotas. Punto como kumaban yadelas. Derrotas a vid. Mateo cayó de rodillas, sintiendo que la desesperanza lo devoraba. La sombra susurró: «Ríndete y aún podrás sobrevivir». Mateo cerró los ojos y dijo: «Prefiero arder que vivir vacío». Punto 40. Una llama invisible creció en su interior, pequeña pero desafiante, desafiando el peso de la oscuridad. Al día siguiente, Mateo caminó por la plaza y vio a los vecinos apartar la mirada. Pensó: ellos sabían todo este tiempo y eligieron callar. El silencio de la gente era más cruel que los látigos de don Ignacio. Una anciana murmuró al hijo: «No te metas, no vale la pena morir». Isabel lo acompañó y dijo: «Ellos prefieren su miedo antes que tu verdad». Mateo respondió: «Entonces que su silencio sea su condena, no la mía». El aire estaba cargado, como si la traición no fuera solo de un hombre, sino de un pueblo entero que eligió la comodidad de la esclavitud. Al caer la tarde, el rumor de la verdad comenzó a extenderse como fuego. Los criados hablaban en susurros. Los vecinos repetían fragmentos de la carta. Don Ignacio apareció en el balcón, su rostro crispado al sentir que su máscara se resquebrajaba. Mateo levantó la carta y gritó: «Aquí está la prueba de su mentira». La multitud quedó en silencio, pero los ojos se abrieron con rabia contenida. Isabel pensó: el suelo tiembla, y el reino de Ignacio se agrieta. Por primera vez,
El opresor parecía pequeño frente a la verdad desnuda. Mateo avanzó hasta el centro de la plaza, con la carta aún en la mano. Su voz tronó: «No obedeceré más tus cadenas, Ignacio». El silencio se quebró, como cristal. Don Ignacio descendió los escalones con furia y respondió: «Eres un hombre muerto». Los guardias se tensaron, listos para atacar. Isabel corrió y dijo: «No lo toques, tu mentira ya no tiene fuerza». Mateo respiró profundo, sintiendo que su miedo se convertía en acero. Miró a los vecinos y exclamó: «Hoy dejo de ser esclavo, aunque me cueste la vida». El pueblo contuvo el aliento, sabiendo que el momento decisivo había llegado. Los guardias cargaron contra Mateo, pero él no retrocedió. La multitud se abrió como un mar temeroso. Don Ignacio gritó: «Atrápenlo, y que sangren sus rodillas». Mateo esquivó un golpe y respondió: «Mi sangre no será tu trofeo, será tu condena». Isabel arrojó una jarra de barro contra un guardia. El sonido quebró la tensión. El pueblo estalló en murmullos, algunos gritos comenzaron a surgir entre los vecinos. La plaza dejó de ser un escenario de sumisión y se convirtió en un campo de batalla. El aire ardía, cargado de fuego invisible. Isabel gritó: «¡Pueblo, despierten!». Su voz atravesó la plaza como una flecha. Algunos vecinos comenzaron a alzar piedras y palos. Don Ignacio palideció, pero levantó su látigo y exclamó: «Quien se rebele morirá conmigo». Mateo se interpuso, levantando los brazos ensangrentados, y dijo: «Si muero, será como hombre libre, no como esclavo». El rugido del pueblo empezó a crecer como un volcán que llevaba demasiado tiempo dormido. El miedo comenzó a transformarse en furia compartida. Mateo cerró los ojos un instante y escuchó la voz de la sombra que decía: «Este es tu final». Pero él gritó: «No más». Su rugido ahogó el murmullo oscuro. Abrió los ojos y se lanzó hacia don Ignacio, empujándolo contra la pared del balcón. Don Ignacio respondió con látigos de furia, pero sus golpes parecían perder fuerza. Isabel gritó: «¡Acábalo, Mateo! ¡Acaba con el miedo!». El choque no era solo de cuerpos, era de destinos, de cadenas contra libertad. El pueblo observaba, temblando en el borde de un despertar hondo. El látigo cayó al suelo, y en su lugar resonó un grito que desgarró la noche. Mateo levantó la voz: «¡Libertad o muerte!». El eco rebotó en las piedras, en los balcones, en los corazones dormidos. El pueblo respondió con un rugido, por primera vez no de miedo, sino de furia liberada. Don Ignacio retrocedió, pálido como un fantasma. Isabel tomó la mano de Mateo y susurró: «Ese grito ya no es solo tuyo, es de todos». La plaza ardió con un nuevo fuego, el nacimiento de la independencia. El eco de los gritos aún vibraba en la plaza cuando el humo se disipó. El suelo estaba cubierto de restos, mesas volcadas y manchas de sangre. Mateo miró alrededor y murmuró: «Pagamos caro, pero las cadenas ya no pesan». Isabel tomó su brazo, sus ojos brillaban entre lágrimas y orgullo. «Hemos roto el silencio, aunque nos deje cicatrices». El pueblo comenzó a recoger cuerpos y a levantar a los heridos. Nadie celebraba, todos comprendían que la libertad nacía en medio de la ruina. El viento nocturno arrastró el polvo como si la tierra misma quisiera recordar la batalla. Don Ignacio, derrotado, desapareció entre las sombras. Sus pasos resonaban en la piedra como un eco que huía de su propia caída. Mateo lo observó a lo lejos y murmuró: «El poder no desaparece, solo cambia de piel». Isabel dijo: «Déjalo marchar, su nombre ya está marcado con vergüenza». La figura del opresor se hizo cada vez más pequeña hasta perderse en la oscuridad. El pueblo permanecía inmóvil, viendo cómo aquel hombre que gobernó con miedo se convertía en un fantasma del pasado. El silencio pesaba más que cualquier grito. Mateo yacía sentado sobre una piedra, con el cuerpo cubierto de heridas. Isabel se arrodilló a su lado y dijo: «Ha sangrado por todos nosotros». Él respondió: «No importa la sangre, importa que ahora respiramos libres». Sus manos se entrelazaron, manchadas de tierra y sudor, pero llenas de vida. Los vecinos se acercaron tímidos, algunos ofreciendo agua, otros bajando la mirada con vergüenza. Mateo los observó y pensó:
Ellos callaron cuando debían gritar, pero ahora tienen la oportunidad de alzar su voz. El sol comenzaba a iluminar sus rostros cansados. Los vecinos finalmente se acercaron al centro de la plaza. Uno de ellos murmuró: «Fallamos en el momento más oscuro». Otro agregó: «Pero aún podemos reconstruir». Mateo los miró con dureza y dijo: «El silencio también es una traición. Recuerden eso». Isabel añadió: «La libertad exige voces, no sombras». El pueblo bajó la cabeza, comprendiendo que habían sido cómplices de su propio dolor. El aire se llenó de vergüenza, pero también de un deseo tímido de redención. La tierra parecía esperar sus próximos pasos. Mateo caminó hacia el horizonte, respirando con dolor pero con un aire nuevo en el pecho. Murmuró: «Soy otro hombre, no el que se inclinó ayer». Isabel lo siguió y dijo: «Has pagado un precio alto, pero tu grito ya no te pertenece. Ahora es de todos». El pueblo los observaba mientras avanzaban, y algunos comenzaron a seguirlos paso a paso. La libertad no era pura ni limpia. Estaba teñida de sangre y lágrimas, pero era real. El sol ascendió lentamente, bañando todo con una luz de hierro y esperanza. El amanecer tiñó el cielo de rojo intenso, como si la tierra recordara la sangre derramada. Mateo se detuvo en el centro de la plaza vacía y respiró hondo. Murmuró: «Un nuevo día no borra las cicatrices, pero las ilumina». Isabel se acercó, el cabello revuelto por el viento, y dijo: «El sol nunca volverá a salir igual, porque ahora lo miramos libres». Las campanas de la iglesia repicaron, no con obediencia, sino con eco de renacimiento. El silencio del pueblo ya no era miedo, sino expectación. El horizonte ardía como una promesa peligrosa y hermosa a la vez. Mateo caminó lentamente por la plaza desierta. Tonto. Cada piedra parecía susurrar el eco de gritos y lágrimas. Dijo en voz baja: «Este suelo guarda más que polvo, guarda la memoria de quienes callaron y de quienes se alzaron». Isabel lo miraba desde lejos, sin pronunciar palabra, comprendiendo que aquel andar era un ritual de despedida. El aire frío de la mañana envolvía sus pasos y cada sombra proyectada parecía un fantasma que se resistía a marcharse. El pueblo observaba desde ventanas cerradas, sabiendo que la historia acababa de comenzar. Isabel permanecía en el umbral de la hacienda, sus ojos siguiendo cada paso de Mateo. No lo llamó, solo lo sostuvo con la fuerza de su mirada. Pensó: «Él lleva el peso de todos, pero aún así sigue en pie». Mateo giró apenas la cabeza y sus labios formaron un gesto de gratitud silenciosa. Entre ambos no hubo palabras, solo una certeza compartida. La libertad había nacido, aunque dejara cicatrices que nunca cerrarían. El sol brilló sobre sus rostros, marcándolos como testigos de un cambio irreversible. El pueblo se reunió lentamente en la plaza, formando un círculo alrededor de Mateo. Nadie habló al principio, solo lo miraban, como esperando una señal. Él los observó y dijo: «No me sigan a mí, sigan a su propia voz». Isabel se adelantó y murmuró: «Hoy no nacen líderes, hoy nace un pueblo». Los vecinos asintieron en silencio, algunos con lágrimas, otros con miedo aún, pero todos con la certeza de que el mundo había cambiado. El aire se volvió más ligero, como si las cadenas invisibles hubieran caído. Mateo levantó la cabeza, y su voz se alzó una vez más. «Que este grito resuene más allá de nuestras montañas, que arda en cada rincón de la tierra». El silencio que siguió fue absoluto, como si el mundo contuviera la respiración. Luego, un rugido del pueblo estalló, mezclando lágrimas, gritos y abrazos. Isabel tomó su mano y susurró: «El destino ya no nos pertenece al silencio, sino a la libertad». El eco de ese momento quedó grabado en la memoria de todos. Un golpe final que marcó el inicio de una nueva historia.